Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos. Continuamos con nuestro estudio de la carta de Santiago. Nos encontramos en el capítulo 1. En nuestra oportunidad anterior estuvimos considerando lo que Santiago decía en los versículos que correspondían en dicha oportunidad, los cuales eran del versículo 2 al 5. Mencionamos que Santiago comienza su carta mencionando el problema de las pruebas que todos los cristianos encuentran al venir al Evangelio de Cristo. Él indica el valor que éstas tienen para animar a sus lectores a adoptar una actitud positiva frente a esas experiencias y así soportarlas y verlas como propósito de Dios en nuestra vida. Estuvimos mencionando que Dios usa las pruebas para formar a los creyentes en personas que lo glorifiquen a Él. Santiago en esos versículos nos enseña a tomar una actitud apropiada cuando las pruebas vienen a nuestra vida. La palabra griega que se traduce como prueba significa específicamente la prueba de la fidelidad, integridad, virtud y constancia del hombre. Y el versículo 3 nos decía que Dios lo que busca es probar nuestra fe. Santiago se refería a las diferentes clases de pruebas en las cuales experimentamos la tentación de acompañar al pecador en vez de permanecer fieles a nuestro Salvador. Él no hizo diferencia entre tentaciones internas o externas, sino que él decía que las tentaciones vienen de ambas fuentes. Cualquier tentación constituye una prueba de nuestra fe, es decir, una tentación para dejar de confiar en Dios. Notamos también que Santiago estaba escribiendo a cristianos, y aunque no lo mencionamos, pero este título, hermanos míos, aparece 15 veces en esta epístola. También es importante mencionar que si hacemos una breve lectura en el capítulo 1 del versículo 2 al 18, vemos que él autoconsidera a sus lectores como cristianos. Él no deja ver la más pequeña duda de que los de su audiencia son verdaderamente sus hermanos o hermanas en el Señor. Por lo tanto, algunos estudiosos sugieren que si no observamos estas referencias podríamos caer en una mala interpretación del texto, como realmente lo han hecho muchos expositores de Santiago. Aprendimos también que Santiago les aconsejó a sus lectores que vieran las diferentes pruebas que iban encontrando en sus vidas como oportunidades de crecimiento. No les recomienda tener una actitud masoquista de regocijo antinatural en experiencias dolorosas. En su lugar, manda que vean sus pruebas como beneficiosas, aunque algunas veces parezcan desagradables. Algunos han sugerido que otra traducción para la expresión sumo gozo, como la traduce la versión Reina Valera 1960, podría ser todo gozo. Y es por eso que la traducción Reina Valera 1995 traduce gozaos profundamente. Y la traducción que estamos usando en este momento, la nueva versión internacional al español, traduce muy dichosos. Haciendo esto o haciendo esta comparación, de esta forma podemos comprender un poco más cuál era el mensaje que Santiago quería transmitir a sus lectores. La actitud a la cual Santiago abogó puede quitar toda amargura hasta de la más incómoda prueba, haciendo caso omiso de la fuente de nuestras dificultades, las cuales son el mundo, nuestra carne o el maligno, y que podemos y debemos estar contentos cuando pasamos por diversas pruebas. La razón sigue a continuación, obtener el producto final de las pruebas, como lo estuvimos considerando en los versículos 3 y 4. También mencionamos que las pruebas son los medios que Dios usa para hacer de los cristianos la clase de hijo que le brinda honor a su nombre. La palabra probar implica demostrar la verdadera cualidad de algo cuando es sometido a una prueba. La verdadera naturaleza del oro, por ejemplo, se hace evidente cuando el refinador calienta el oro en el fuego.
Similarmente, podríamos decir que el carácter de Dios en el cristiano, que está ahí debido a la presencia del Espíritu Santo, se vuelve aparente a través de las pruebas. Estas, como lo dijimos, son pruebas de nuestra fe, en el sentido que nuestra confianza en Dios y nuestra obediencia a Él están siendo sometidas hasta el límite. Las pruebas pueden resultar en el cristiano en resistencia, en firmeza y en perseverancia. Si nos sometemos a ellas, finalmente nos harán maduros totalmente y completos en cada área esencial de nuestra vida. Por eso no debemos tratar de escapar de las pruebas, sino someternos al proceso de maduración con paciencia y resistencia, porque son instrumentos de Dios para perfeccionarnos. Es interesante mencionar que el concepto de vivir por fe que Santiago introduce aquí por primera vez parece ser el tema que une todas las partes de esta epístola. El cristiano que no solamente experimentó justificación al momento de la conversión o nuevo nacimiento realizado por fe en el pasado, sino que también está viviendo por fe en el presente, confiando en Dios y obedeciéndole, es a lo que Santiago llama vivir por fe. En el versículo 5, lo que Santiago explicaba es sabiduría divina, es decir, el punto de vista de Dios. Sin embargo, el mundo, el cual no tiene o no acepta esta sabiduría revelada, generalmente falla al apreciar el valor de sobrellevar las pruebas. Santiago usó la palabra sabiduría en el sentido en el que la literatura del Antiguo Testamento la usaba. Se refiere a lo que Dios ha revelado acerca de su voluntad para la vida humana. Sabiduría denota un orden fijo al cual el hombre sabio somete su vida. Los escritos del Nuevo Testamento a menudo se refieren a la sabiduría como al regalo supremo del Espíritu Santo. Por lo tanto, el cristiano sabio es el que ve la vida a la luz de la revelación de Dios, es decir, su palabra escrita. Y Santiago nos animaba a que si una persona no entiende el porqué de tantas pruebas, él nos decía que pidiéramos a Dios sabiduría, pues Él da generosamente sin menospreciar a nadie. Es importante mencionar que debemos leer este versículo dentro del contexto para interpretarlo correctamente. Esta no es una promesa que Dios le dará a cualquier persona o a cualquiera que le pida una sabiduría de coeficiente intelectual más alto. Lo que Dios promete en este contexto es la habilidad de ver la importancia de soportar las pruebas y perseverar en ellas fielmente. El verbo dar está traducido gramaticalmente en lo que se conoce como el tiempo futuro simple del verbo y se utiliza para describir acciones que se van a desarrollar en un futuro sin necesidad de especificar cuándo. Muy bien, en esta ocasión nos corresponde iniciar a considerar del versículo 6 al 8. El versículo 6 dice, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Notemos que en el versículo 6, Santiago, tomando la ocasión del elemento anterior mencionado en el versículo 5, el cual era pedir a Dios sabiduría, él hace un enlace con un tema diferente, el cual es la respuesta que nosotros podemos recibir a nuestras oraciones. Es importante recordar lo que mencionamos al inicio de este estudio, que Santiago tiene una característica y es que cambia de temas con mucha regularidad. Dado este elemento, algunos estudiosos no recomiendan tomar porciones muy largas para hacer una predicación, ya que se encontrarán con estos contrastes a la hora de dar una enseñanza. En el versículo 6, Santiago introduce el tema de la oración, y refiriéndose a este tema, Santiago dice que si vamos a pedir a Dios algo, pidamos con fe, no dudando nada. Todos sabemos que siempre que se habla del tema de la oración, se conecta con el tema de la fe y se enfatiza que si no tenemos la fe adecuada o suficiente, nuestras oraciones no tendrán una respuesta. Sobre todo,
en las oraciones que hacemos esperando que Dios haga un milagro especial. Hablando sobre este tema de la fe, es muy importante conocer lo que significa, porque la mayor parte de personas tienen sus propias ideas de lo que es la fe. Normalmente muchos hemos oído a predicadores relacionar el tema de la fe con una emoción fuerte que una persona debe experimentar. Y otro error muy común es la cantidad de fe que se debe tener. Curiosamente, Jesús no dijo que nosotros deberíamos tener una gran fe. Él dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 6, si tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza. La característica del grano de mostaza es que es la más pequeña de las semillas, así como el Señor Jesús lo dijo en otras ocasiones. Si usted gusta, amigo oyente, puede comparar el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 31, el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 30 al 32, y el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos 18 y 19. Haciendo eso podemos notar que Jesús no habló ni pidió una gran fe. Él simplemente dijo que con una fe tan pequeña podríamos recibir lo que pidamos. Por eso Santiago dice en el versículo 6 que pidamos con fe sin dudar nada. Una fe, por muy pequeña que sea, puede mover la mano de Dios de maneras increíbles. Si leemos en el Salmo 145, versículo 18 y 19, la Biblia dice que el Señor está cerca de quienes lo invocan en verdad, y que Él cumplirá el deseo de los que le temen y oirá su clamor por ayuda. Pensemos en el significado de estas palabras. El Creador Todopoderoso está cerca de nosotros y nos oirá si lo invocamos en verdad, es decir, con fidelidad. Notemos también lo que dice la Escritura en Filipenses 4, versículo 6 y 7. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y la carta a los Hebreos nos dice en el capítulo 11, versículo 6, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Podemos ver que podemos incluir cualquier asunto que esté de acuerdo con la voluntad de Dios. Por ejemplo, si usted se pregunta que si Dios desea Él que le contemos nuestras preocupaciones, la respuesta es que sí. Orar a Dios es como hablar con un amigo íntimo. Podemos abrirle nuestro corazón, es decir, expresarle con toda confianza lo que sentimos. También es apropiado pedirle que nos ayude con su Espíritu Santo a hacer lo que está bien. Además, podemos rogarle que nos guíe para tomar buenas decisiones y que nos dé fuerzas para aguantar las dificultades. Cuando pecamos, podemos suplicarle que nos perdone, teniendo en cuenta nuestra fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. La Biblia no pone límites a la duración de las oraciones, sean privadas o públicas. Pueden ser cortas, como las que hacemos antes de comer, o largas, como cuando le abrimos el corazón a Dios en privado. Lo importante es orar con sinceridad. Por lo tanto, la duración de las oraciones dependerá de las necesidades y las circunstancias que estemos pasando. En base a lo que hemos dicho, podemos deducir que fe lo que significa es solamente tener confianza en Dios, simplemente creer que Él es Señor. Y las respuestas no las vamos a recibir por todo lo que podamos hacer, sino porque Él es el Señor del universo. Santiago nos enseña que la fe es la condición esencial de la oración. Y continuando en el versículo 6, compara la falta de confianza en el poder de Dios como una falta de consistencia.
en la vida del creyente. Santiago comparó la inestabilidad que esta inconsistencia produce con las olas del mar. Las olas del mar corresponde al cristiano que, por no someterse consistentemente a la voluntad de Dios, es llevado por fuerzas externas en vez de dejarse guiar por el Espíritu Santo. Las altas y las bajas condiciones de presión de la vida tienden a soplar sobre nosotros y es ahí donde debemos depositar toda nuestra confianza en Dios. En el versículo 7 dice: quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es decir, que si somos inconsistentes en nuestras oraciones no vamos a recibir respuesta de Dios. Algunos comentaristas argumentan que en el contexto cosa alguna en el versículo 7 se refiere principalmente a la sabiduría, tomando como base el versículo 5. Lo que sí es evidente es que Santiago nos enseña que si una persona no va a confiar en Dios, es decir, no va a pedir con fe, como lo expresa el versículo 6, a él o a ella le faltará gozar de la confianza que viene de saber que Dios tiene el control de sus pruebas o de todas las peticiones que le haga, independientemente cuáles sean. En el versículo 8 dice: es indeciso e inconstante en todo lo que hace. En esta parte hagamos una comparación de este versículo con otras traducciones. A lo mejor usted aún usa la versión Reina Valera 1960. Ella dice en el versículo 8: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y la traducción Reina Valera 1995 dice: ya que es persona de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. La palabra ánimo viene del latín, de la palabra ánima, y ánima lo que significa es alma. En el contexto, el hombre de doble ánimo es aquel que confía en Dios y le obedece solamente parte del tiempo, pero no consistentemente. Una persona de doble ánimo es una que tiene una opinión o lealtad dividida. Por eso la traducción que estamos usando traduce: es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Porque todos los de habla hispana entendemos lo que es una persona que tiene opiniones divididas. El tiempo ha llegado a su final, estimados oyentes. Cerramos aquí el tema de la oración haciendo mención a 3 elementos que hemos aprendido en estos 3 versículos. El primero, fe es confianza en Dios, es decir, solamente hay que depositar toda nuestra confianza en Él. El segundo, solo debemos tener una fe muy pequeña para obtener grandes milagros. Y tercero, debemos ser perseverantes en nuestras oraciones. Dios mediante, en nuestra próxima oportunidad seguiremos considerando los versículos que continúan en el estudio de esta carta de Santiago. Bendiciones.